Hoy vamos a hablar sobre la verdad bíblica, un tema muy importante dado que hoy en día vivimos en un tiempo en el que todo el mundo reniega de la verdad. Es decir, nadie tiene la verdad, ¿por qué tu verdad tiene que ser igual que la mía? Es decir, todas las personas creen que o la verdad es relativa o definitivamente esta no existe. Bueno, maticemos esto. No todas las personas, porque vemos un grupo que cree que la verdad existe y es una persona, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a descubrir cómo la Biblia nos señala a Jesús y por qué la Biblia es tan importante a la hora de conocer este tema de la verdad. Querido Padre, gracias te damos porque para siempre es tu misericordia y queremos pedir sabiduría para nuestro tema de hoy. Queremos estudiarlo reconociendo nuestras limitaciones humanas, pero también el desafío que tú nos presentas para usar nuestras mejores facultades a fin de conocerte a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En la Biblia es claro el concepto de la verdad, pero el problema es que nosotros tenemos una idea de la verdad que está asociado más con temas filosóficos. Y desde luego, cuando hablamos del razonamiento humano y desde el punto de vista filosófico, es difícil precisar qué es la verdad, porque estamos hablando de conceptos muchas veces ambiguos, contradictorios, que pueden ser razonados y llevados hasta sus últimas consecuencias o hasta el ridículo en algunos casos. Pero cuando hablamos de verdad en cuanto a la Biblia y el tema que trata la Biblia, debemos quizá poner a un lado nuestras definiciones filosóficas de verdad y comenzar a pensar en cómo la Biblia presenta la verdad. En la Biblia, la verdad tiene que ver con la naturaleza de Dios y tiene que ver con la revelación de Dios. Por eso encontramos algunos pasajes como, por ejemplo, San Juan 17:17, que es muy conocido, pero que vale la pena recordar cuando estamos estudiando este tema. Porque nota lo que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y de hecho este pasaje introduce este tema de santifícalos en tu verdad, porque la verdad en la Biblia no es solamente un concepto abstracto, ni una serie de axiomas que pueden resultar verdaderas. No, la verdad tiene una función, tiene la función de acercarnos a Dios, tiene la función de elevar nuestra vida. La verdad bíblica tiene la función de ayudarnos a ser mejores, de transformar el corazón. Por eso, el Señor Jesús pudo afirmar lo siguiente, y siempre hablando del tema de la verdad. En San Juan capítulo 14 nosotros conocemos bien este pasaje, luego que está hablando con los discípulos y les hace la gran promesa de quién es Él y de lo que va a hacer al volver a esta tierra, la promesa de la segunda venida. Dice el verso, voy a leer desde el verso 5 al 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y notas que luego habla de la relación con el Padre. Es decir, de estos pasajes que estamos estudiando, podemos concluir que en la Biblia la verdad tiene un componente relacional. Por lo tanto, tiene que ver con conocer al Dios con el cual nos relacionamos. Creo que hay otro pasaje que nos muestra este mismo elemento relacional. En nuestra lección se nos presentan justamente algunos, pero voy a citar Salmos 12:6. No porque en Proverbios no esté también descrito, pero me gustaría que consideremos lo que dice el Salmo 12 y el versículo 6. Recuerda, estoy tratando de enmarcar esto, tal vez la lección no lo hace de esa manera, pero yo lo estoy tratando de hacer porque, de hecho, el tema de toda la lección es la relación con Dios sobre el componente esencial de la verdad bíblica, que es la relación con Dios. Y vamos al Salmo 12:6 y dice: las palabras de Jehová son limpias, son palabras limpias,
como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Nota que aquí las palabras de Jehová son las limpias, es decir, quien me las está diciendo es una persona en la que puedo confiar, así que su palabra vale. ¿Notas el componente relacional aquí? Con esto, lo que quiero destacar sobre todo es que cuando la Biblia nos habla sobre la verdad, nos está hablando sobre una relación que nos permite construir nuestra confianza en Dios. Nos relacionamos mejor con las personas en las que confiamos. Podríamos decir, nos relacionamos bien con las personas en las que confiamos. Y la Biblia es una revelación del carácter de Dios para que lo conozcamos. Así que si tomamos eso en cuenta, podemos comprender que la verdad bíblica no se parece a la verdad axiomática en la filosofía o en otras áreas del saber. Por ejemplo, hay una verdad matemática, 2 más 2 es 4, pero la verdad bíblica no tiene tanto el interés de demostrarnos que 2 más 2 es 4, porque eso al final es un concepto abstracto, el concepto de los números, que ha sido muy útil y que tiene mucha utilidad en nuestro trabajo, en el día a día, en el desarrollo de las ciencias, todo lo que quieras. Pero la intención de Dios, al revelarnos su palabra, es que tengamos una relación con Él y por eso nos muestra cómo es su carácter. Así que la verdad bíblica tiene que ver con conocerlo a Él. Y estoy repitiendo esto porque es fácil a veces perder el rumbo y pensar que la verdad bíblica tiene que ver con conceptos que están ahí. Pero todos esos conceptos que están ahí deben ayudarnos a conocer mejor a Dios. Quizá creo que vale la pena volver al primer relato o el de la caída, ¿no? El relato de Génesis 3. Porque de nuevo ahí tiene el componente relacional esta conversación. Dios dio su palabra. En Génesis 2, Dios dio un mandato. De hecho, el mandato era positivo. De todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Estoy sintetizando los pasajes, ¿no? Pero en la primera conversación teológica del mundo entre la serpiente y la mujer, el punto central era, ¿se puede confiar en lo que Dios dice? ¿Realmente Dios es digno de confianza? La verdad bíblica era, coman de todos los árboles y no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirán si comen de ese árbol. Entonces Satanás introdujo la mentira y dijo, no moriréis. Abiertamente desafió la autoridad de la palabra de Dios, luego de haber hecho dudar a Eva sobre las intenciones de Dios al darle su mandato. Es decir, la verdad bíblica de que ciertamente morirían fue, voy a decir así, manipulada por Satanás para que Adán y Eva pensaran que no ciertamente iban a morir. Es decir, Dios, que los amaba tanto, no podría ejecutar el castigo que había dicho que vendría sobre ellos. Lo que pasa es que aquí hay un elemento cósmico mucho más amplio, pero lo que quiero destacar es que justamente la verdad bíblica estaba fundada en la confianza que Adán y Eva debían tener en Dios. La palabra les fue dada para que confiaran en ella. Y esto es aleccionador para nosotros, porque nos permite pensar en cómo, mientras yo no tenga una clara visión de lo que la Biblia enseña acerca de Dios, será fácil caer en los engaños del enemigo. Engaños que pueden ser de cualquier índole, a veces muy sutiles, incluso disfrazados de cristianismo. ¿Y cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lidiamos con el tema de ser engañados por el enemigo? Bueno, ahí es donde entra la palabra de Dios, que debe ser recibida como autoritaria en nuestra vida, autoritativa, mejor dicho. No autoritaria, no, sino autoritativa, es decir, como la que tiene autoridad en nuestras vidas, sin por eso coaccionarnos. Por eso cambié lo de autoritaria con autoritativa, porque la Biblia tiene autoridad, pero también Dios nos ha dado libertad para elegir
Sin embargo, vean que hay beneficios. Aquí en Tesalonicenses, que se nos presenta también en la lección este pasaje, y hay otros más, pero quiero concentrarme en el de Tesalonicenses, está las bendiciones que vienen por recibir la palabra como lo que es, la palabra de Dios. En el capítulo 2 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el versículo 13 dice así: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque sí, la palabra de Dios actúa en los que creen, porque ellos quieren tener una relación con Dios. De eso hablaremos un poco más en estos días, pero me interesa que hoy quede claro el concepto, o lo más claro posible al menos, espero haberlo explicado de la mejor manera, el concepto de que la verdad bíblica no tenemos que compararla con otras nociones de verdad, desde la filosofía o las matemáticas o lo que quieras, o la ciencia incluso, porque la noción de la verdad bíblica es relacional. Tiene que ver con quién me relaciono. Tiene que ver con este aspecto en el que decido confiar o no en lo que Dios dice. Si decido confiar en lo que Dios dice, eso es lo que dice 1 de Tesalonicenses 2:13, entonces la palabra de Dios actúa en mí. Pero si decido no confiar, entonces vienen las consecuencias, que es lo que le pasó a Eva y a Adán al principio en el relato de Génesis 3. ¿Cuál es el desafío para nosotros? Número 1, que aprendamos a concentrar nuestra mente en la definición bíblica de la verdad. No porque no podamos aprender otras cosas, como bien dice Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Hay muchas cosas muy interesantes cuando uno está aprendiendo algo de ciencia, algo de física teórica y todo lo que quieras. Me gustan esos temas, a mí personalmente. Filosofía, me gusta mucho el tema de la filosofía, he leído algunos libros sobre eso, pero debemos recordar que cada una de estas cosas tiene su lugar y que no deberíamos extrapolar principios que no tienen que ver con la verdad bíblica a la verdad bíblica. De hecho, en realidad es al revés. El conocimiento personal que tenemos de Dios a través de la Biblia nos permite filtrar mejor todo lo que vemos a nuestro alrededor, porque nos da la cosmovisión. Lo que nos enseña la Biblia nos da la cosmovisión adecuada para vivir en este mundo, un mundo caótico, un mundo en el que hay dolor, un mundo en el que el pecado es una realidad, pero en el que podemos apreciar las bondades de Dios a pesar de todo y vivir como Dios espera que vivamos, a pesar de todo también. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude con eso, porque nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad. Así que hoy lo vamos a escribir ahí. Tu palabra es verdad. Puedes escribir eso en los comentarios para asegurarnos que creemos que la palabra de Dios es la verdad. Y yo agradezco a todos los que están comentando en estos estudios, dándole like a este estudio. Esto me ayuda muchísimo para que llegue a más personas. Y la intención de esto, de estudiar esto, de hacer esta reflexión, es que otras personas puedan conocer un poco más de la palabra de Dios. Al menos tener un comentario más, ¿no? Porque sé que hay muchos comentarios. Pero gracias por apoyar este canal con esos comentarios, con esos likes. Y si quieres compartir esto con tus amigos y conocidos, pues compártelo para que también puedan entrar en esta reflexión que hacemos de la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Y eso nos ayuda a tener confianza en que lo que conocemos de ti a través de tu palabra está seguro. Es decir, podemos conocerte realmente porque tú te has revelado. Y lo has hecho a través de tu palabra y sobre todo lo has hecho a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo para mostrarnos quién eres tú. Y Señor, gracias te damos porque tu Espíritu Santo, que es la verdad, el Espíritu de verdad, viene a nuestro corazón para guiarnos y ayudarnos. Te pido tu bendición
para todos los que ven este programa de estudio. Por favor, guarda sus vidas. Tú conoces cada nombre escrito en las peticiones que mis hermanos y hermanas ponen. Yo hago una oración general aquí, pero antes que ellos escriban sus mensajes, tú ya los conoces todos. Por favor, obra en sus casos. Todo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.